Gracias. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corde fidelium, et tui amoris in eis inum accende. Emite Spiritum tuum crebuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corde fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et eo semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sede sapientiae, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, entonces será un poquito sobre el Espíritu Santo. Hay una encíclica breve, nomás de 18 párrafos, ¿no? Divinum illud munus. El Papa León XIII, ¿qué quiere decir? A ver, latinistas, ¿ustedes son latinos o no? Vamos, sí. Okay. Entonces es munus, como remunerar, es un don o oficio. Entonces aquel don divino, ¿okay? Que recibimos, que es el Espíritu Santo. Es una encíclica sobre el Espíritu Santo y sus dones, empezando con una pequeña exposición sobre la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, porque el Papa León XIII lo vio necesario escribir esa encíclica, porque, pues, además de la confusión, creo que notó una falta de devoción o reconocimiento, ¿no?, al Espíritu Santo. Cita las palabras que escuchamos ayer, ¿no?, en la misa de lunes de Pentecostés, de que habéis recibido el Espíritu Santo. Pregunta, ni sabíamos que hubo un Espíritu, que hay un Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cuántos en su vida de devoción se queda nomás como una idea que creen por la fe, que recitan en el credo, pero prácticamente no conozco al Espíritu Santo, no sé cómo afecta mi vida espiritual, ¿okay? Entonces, por esta actitud y falta de, digamos, ignorancia práctica, entonces escribió esta encíclica, ¿okay?, que vamos a repasar un poquito. Bien, entonces, y notamos, empecemos con la Santísima Trinidad, ¿okay? Entonces, aunque hablamos del Padre, del Hijo, de engendrar, son analogías, ¿no?, en cuanto al aspecto físico. Entonces, engendró un hijo, tiene un seno, o qué, ¿no? Entonces, Dios siendo puro espíritu, la terminología más precisa es que también nos da la Biblia y la revelación cristiana. Entonces, ¿de dónde viene de evidencia para la Santísima Trinidad? Ya hemos hablado varias veces de pruebas para la divinidad de Jesús, ¿okay? Pero también hay los que aceptan su divinidad, pero que dicen que son nomás como tres modos o tres caras, digamos, de un solo Dios, que es realmente una sola persona, ¿okay? Que será la prueba más fácil de que Dios es una trinidad de personas, que es uno de naturaleza, tres de persona. ¿Una cita bíblica? Génesis. ¿Cómo? En Génesis, en la creación. Ok, vemos prefiguras en el Antiguo Testamento porque dice, hagamos al hombre según nuestra imagen y semejanza. Okay. Que el judío entendía como un uso plural de majestad. Okay. Pero que para nosotros ya con la plenitud de la fe entendemos como cierta revelación de su Trinidad. ¿Qué más? Cuando lo bautizan, dice, este es mi hijo amado, y el Espíritu Santo. Ok, en el bautismo de Jesús, cuando desciende la paloma, el Espíritu Santo, y se escucha la voz del Padre, que este es mi Hijo amadísimo, en quien tengo mis complacencias, escucharle, la transfiguración también vemos. ¿Y qué más? ¿Qué fórmula que recitamos cada día? Bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Y quién nos dio esta forma? ¿La Iglesia la inventó? No,
Jesús en el gran mandato, ¿no? Id pues a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como es una profesión que les llama la atención, lo decimos tantas veces cada día, tal vez tomamos por sentido lo que es diferente, o lo que es una profesión de esta Trinidad de personas en una unidad de esencia o naturaleza. Que está en singular. En singular, exactamente, ¿no? Entonces tenemos un padre converso del protestantismo, y cuando regresó a la casa a cenar, era un momento tenso, ¿no? ¿Quién va a dirigir la oración? Porque él ya es padre, pero no lo reconocen como sacerdote. Entonces su papá como le cedió la bendición por respeto, a lo menos por ser un ministro, y empieza la oración así, que no hacen los protestantes, no se santiguan de esta manera. Y lo primero que dice su papá después de terminar la bendición es que fue gramáticamente incorrecto. ¿Cómo dices en el nombre? En los nombres, ¿no? Tres son los nombres, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué dices en el nombre? ¿No les llama la atención? Sí, porque el nombre se refiere a su divinidad, ¿no? Y uno de esencia, entonces, pero tres de personas distintas, ¿no? Entonces ahí tenemos una referencia que todos tenemos de memoria, para que es la Santísima Trinidad. ¿Qué otros nombres nos da la Biblia para, en vez de Padre, Hijo, que nosotros entendemos de forma tal vez corpórea? ¿Okay? Entonces, para que Dios es puro espíritu. Entonces, ¿cómo entender este misterio con una analogía espiritual? En Juan 1 también, ¿verdad? Sácalo. Bueno. En el principio. En el principio el verbo era... El verbo, ¿ok? Verbum, palabra, ¿ok? Entonces, y eso es la analogía que expone, o es el término que expone San Agustín y Santo Tomás de Aquino, según nuestro modo de entender, más espiritual, ¿ok? ¿Qué es una palabra espiritual? Es un concepto de la idea que tenemos. ¿Okay? Entonces Dios, siendo puro espíritu, tiene un intelecto y una voluntad. ¿Okay? No tiene, porque son identificados con su divinidad. ¿Okay? Pero si nosotros somos espíritus, ¿no? ¿Tenemos un espíritu? ¿Sí? Y gracias a tener un espíritu, a diferencia de los animales, tenemos una mente y una voluntad, capaces de conocer y amar espiritualmente, ¿okay? Entonces no emocionalmente, que pueden hacer los animales también, ¿okay? Entonces, entonces, ¿qué será la palabra, sino el concepto? Que en Dios, ¿en qué piensa? ¿Cómo pasa la eternidad? ¿En qué está pensando? Está pensando en lo máximo, en lo óptimo, que es Él mismo, ¿no? Entonces tiene un concepto perfecto de sí mismo. Si lo que queremos contemplar, sobre todo, es la verdad, Dios, siendo la verdad absoluta, infinita, está contemplando a sí mismo, ¿okay? Entonces tiene un concepto de sí mismo tan perfecto, pero en Dios no hay, no hay como atributos, ¿okay? Entonces lo que es el concepto de sí mismo es sí mismo. Entonces lo es, y entonces la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿okay? ¿No? Como tu concepto no es distinto de tu mente, digamos, pero en Dios todo es uno, ¿okay? Menos la pluralidad de personas, ¿no? Entonces tiene ese concepto perfecto de sí mismo, que llamamos su palabra, ¿okay? Entonces ¿qué más corresponde a un espíritu, sino la voluntad de amar, ¿okay? Entonces, viendo cuán perfecto que es,
Obviamente, ¿qué es lo que ama? A sí mismo. ¿Okay? En este caso no es egoísta, ¿okay? Porque Él es la bondad infinita. Para nosotros, si nos amamos sobre todas las cosas, entonces es egoísta porque somos bienes particulares, parte de una comunidad, buenos por participación. ¿Okay? Entonces el amor de sí mismo, que no puede ser distinto de su divinidad, es ¿qué? Entonces, ¿o quién? No, el Hijo, digamos, es... Entonces tenemos a Dios Padre, ¿okay? Que podemos decir que es como la mente, ¿quieren? ¿Okay? Entonces el concepto que tiene de sí mismo será la palabra, ¿okay? Entonces que es el Hijo, ¿okay? Y este amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, ¿okay? Bien, ok. Entonces para que entiendan la analogía según el modo más espiritual, ¿ok? Como nosotros mismos, un concepto que amamos, okay. En este caso es bien. Ok, bien. Entonces el Papa menciona, entonces notamos que el Espíritu Santo es el amor personal, hecho persona, no hecho pero personificado, digamos, ¿ok? El amor del Padre y del Hijo. ¿Okay? Notamos que procede del Padre y del Hijo. ¿Okay? ¿Cómo se llama este artículo de la fe? En el credo, ¿cómo llamamos este punto particular? El filioque. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Qui ex Patre filioque procedit. Quien procede del Padre y del Hijo. Y esta forma, en vez de et, podemos poner el que en clítica después de la palabra, y es una unión más vinculada, más íntima, ¿okay? Que no se puede separar, Padre, filioque, como las encierra, digamos, ¿no? Las palabras, y bien. Entonces, quien procede del Padre y del Hijo, ¿okay? Eso será importante, ya se lo había comentado, si se acuerdan de que si el Espíritu Santo procede del Hijo, ¿qué más quiere decir? ¿Qué es la palabra en griego? Decimos verbum en latín. En griego, ¿qué es? Logos. ¿Qué? Entonces, logos. No me acuerdo. Los griegos, algo así. Y esto al final. Entonces, logos. ¿Utilizamos logos en español también? Sí. Todo lo que es filología, la lógica. Todo que termine con eso, ¿qué quiere decir? En esas composiciones, ¿cómo? ¿Tratado? Sí, tratado, la razón de, el orden de, la esencia, el verbo, en el sentido castellano de como la mera esencia, el verbo, ¿okay? Logos. Entonces, quiere decir orden, razón, ¿okay? Entonces vamos a ver este punto importante de que si el Espíritu Santo procede también del Hijo, ¿okay? Nuestra vida con el Espíritu Santo será también, aunque sea sobre razonable, nunca va a contradecir a la razón. ¿Okay? Eso es importante. Tanto los griegos, por ejemplo, cismáticos, que niegan que procede del Hijo, que es nomás procede del Padre. ¿Okay? Entonces tienen un misticismo muy, digamos, y hasta su teología es como negativa. Solo enfatizan lo que no puede saber, que es misterio, 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 y menos exposición teológica. ¿Okay? Y en parte es una consecuencia de que su concepto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces no procede del Hijo. ¿Okay? Otro punto con los carismáticos, ¿okay? Este movimiento, como se manifiesta comúnmente, empezó con pentecostales a comienzos del siglo XX, como en 1900 en Nuevo México, creo, ¿no? En los Estados Unidos. Un grupo de pentecostales eran los primeros de ¿qué? ¿Cuáles manifestaciones?
porque hay dones carismáticos, claro, pero las manifestaciones de caer, desmayarse y dar vueltas, por eso se conocían como holy rollers, que dan vueltas santamente y se ríen santamente, caen en una como epilepsia de risa, entonces es igual eran los que trataban con serpientes, con víboras, porque el Señor prometió de que si tú tienes fe, si tienes al Espíritu, no te hará daño. Y si mueres, pues no tenías fe. Entonces, pero tenía un trato muy irrazonable, ¿no? Entonces, esas manifestaciones que yo vi personalmente también en movimientos carismáticos dentro de la Iglesia Católica, de que de repente uno se desmaya y se ríe por 2 horas, o hasta de voces como de animales, ¿no? Empiezan a reírse, pero luego hacer ruido como un perro o no sé qué, ¿no? Esas cosas he visto. Entonces es el Espíritu Santo que procede del Logos. Si procede del Logos, ¿cómo dice San Pablo? ¿Cómo se deben de juzgar las manifestaciones del Espíritu Santo? Sí, dice que todo se haga en orden. Si uno habla de lenguas, pausa para que uno interprete, ¿no? Entonces todo para tener más entendimiento, ¿okay? Entonces para dirigirnos ordenadamente a nuestro fin, ¿okay? De santificación. Entonces de separarlo del Logos y de una manifestación que concuerda con la razón, aunque la supera, digamos, en su modo, entonces es un concepto falso y como un error desde lo más alto, ¿no? De cómo exponemos la Santísima Trinidad. Igual es el concepto muy protestante. Lutero decía que la razón es enemiga a la fe. Es ramera, decía, la razón. Entonces que la fe puede ser irrazonable, es ciega, pero y eso es según su filosofía que tenía de Occam y bien. Ok, entonces el Papa nota que no tenemos una fiesta, no tenemos fiestas distintas. Creo que hoy en día hay cierto movimiento para tener una fiesta de Dios Padre, que sea el Domingo de Dios Padre, ¿no? He escuchado eso. ¿Han escuchado algo así? Entonces, y el Papa dice no tenemos fiestas distintas para las personas divinas. Tenemos fiestas de nuestro Señor, pero en cuanto a su encarnación, pasión, que no simplemente como hoy es la fiesta de la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Y dice que el Pentecostés tampoco es la fiesta tal cual del Espíritu Santo, sino de su venida a nosotros, de su misión ad extra hacia nosotros, ¿okay? Entonces, por eso dice que no. Hasta en sus tiempos estaban pidiendo tal vez una fiesta de Dios Padre y dice que no porque va a causar confusión, ¿okay? Porque pensamos según analogías, imágenes, entonces luego vamos a tener preferencias. Entonces yo prefiero a Dios Padre, ¿no? En mis devociones. El Espíritu Santo desconozco, pero no. Entonces de la fiesta de las divinas personas es este domingo, que es la Santísima Trinidad, que termina la octava de Pentecostés, ¿okay? Porque eso es importante. ¿Qué es la misión? ¿Qué notamos de las personas? Ya me mencionaste que es el Padre que revela al Hijo, ¿no? En su bautismo, en la transfiguración. Porque nótense que en la Santísima Trinidad, cada persona se define por las otras personas. Como sale implícitamente del concepto, ¿no? Eres padre. ¿Y cuándo comenzaste a ser padre? Cuando tuviste hijos, ¿no? Entonces no eres padre antes seguro que eres una persona padre, pero no eres así de oficio padre hasta tener hijos, ¿no? Entonces, si uno no puede ser un hijo sin tener un padre, ¿no? Entonces se define cada persona por la otra, de modo que hay una alteridad, digamos, como altruismo para el alter,
alter ego, entonces el otro, quiere decir en latín. Entonces, en la Santísima Trinidad, ¿okay? Cada persona es para las otras personas, ¿no? ¿Okay? Entonces, de modo que cuando si entendemos esta dinámica, digamos, ¿okay? Lo vamos a entender en la obra de santificación. ¿Qué hace el Padre sino revelar al Hijo? ¿Okay? Entonces, ¿cómo se concibe al Hijo? Por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, con este mismo misterio de amor, vemos a María Santísima como incorporada, digamos, en este misterio, en cuanto se manifiesta aquí en la tierra, ¿okay? Entonces, ¿qué hace el Hijo en su ministerio público? Siempre está hablando de su Padre y luego del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, os enviaré al Paráclito, al Consolador, os enseñará, ¿okay? Entonces, os guiará. Entonces, y luego el Espíritu Santo, ¿cuál será el libro del Espíritu Santo? Hechos. Los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Así dicen que es como el Evangelio del Espíritu Santo, porque ya subió el Señor al cielo y los Hechos de los Apóstoles narra lo que hacía el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Por eso es tan íntimamente conectado con el misterio, como dije en el sermón del credo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, ¿okay? En el credo de los apóstoles vienen enseguida, pues porque es el Espíritu Santo que obra a través de la Iglesia, que dice el Papa es el alma de la Iglesia, porque en cuanto se compare, ya que se compara a un cuerpo, es el cuerpo místico de Cristo, necesita un alma si es un cuerpo vivo, ¿no? El alma es el Espíritu Santo, ¿okay? Eso no será la clave para nuestra vida también, que el alma de nuestra vida espiritual será también el Espíritu Santo, ¿okay? Entonces, pero vemos esa dinámica en el Evangelio, que cada persona está revelando y glorificando a las otras personas, ¿no? Ya que es como es su vida íntima, así es su vida manifestada a nosotros, en la cual nos invitan, ¿okay? Por practicar esta misma caridad, alteridad, altruismo, si quieren, ¿okay? Bien, ¿qué más iba a decir ahí? ¿Qué decía de? Bueno, preguntas mientras me acuerdo de lo que estaba diciendo. ¿Quiere decir algo más sobre la misma Santísima Trinidad? ¿Okay? Bueno, entonces en el Pentecostés, ¿a quién recibimos? Recibimos cuando hablamos del Creador, del Redentor, del Santificador, entonces ¿fue únicamente Dios Padre que creó el universo? ¿Y únicamente el Espíritu Santo que nos santifica? Entonces, ¿por qué hablamos así? Se atribuye. Se atribuye según realmente la dinámica, digamos, de su vida íntima, ¿ok? Entonces, si el Padre es de quien procede al Hijo y al Espíritu Santo, le atribuimos según todas las palabras son heréticas, ¿no? Según este papel, digamos, ¿ok? En la Santísima Trinidad le atribuimos de ser creador, ¿ok? Pero vemos que todo fue hecho por el Hijo también, ¿no? Entonces, todo lo que hagan ad extra, fuera de sí, ¿ok? Hacen en común. Es imposible que uno actúa sin que los demás estén actuando ad extra, ¿okay? Porque es una obra de su omnipotencia divina, ¿okay? De su esencia, ¿okay? De su omnipotencia. Ok, entonces, pero atribuimos, y porque el Hijo es el que es engendrado, ¿okay? Y el único que se encarnó, ¿okay? Entonces, aunque la encarnación es obra de las tres personas, ¿sí? ¿No? Es el Padre que lo envía, es el Espíritu Santo, por su obra es concebido, ¿bien? ¿Okay?
Entonces, y el Espíritu Santo, como es el amor entre el Padre y el Hijo, a Él le atribuimos nuestra santificación, que consistirá esencialmente en qué? Ser como Jesús. Entonces, ¿en qué se acuerdan de las definiciones de la santidad? ¿En qué consiste la santidad? Así empieza su libro. ¿En qué consiste la santidad? ¿No? Entonces, y da 4 definiciones. Nuestra plena configuración con Cristo. ¿Sigue? No me las anoté. Ok, bien. La perfección de la caridad, Ujú. la uniformidad con la voluntad de Dios. Sí. Y me falta las 3 virtudes teologales. De vivir de una manera cada vez más plena, experimental, el misterio inefable de la inhabitación trinitaria en nuestras almas. O sea, decimos la vida mística, ¿no? Entonces, cuando pensamos santidad, ser como monje, ¿no? Y orar profundamente, ¿no? Entonces, conectamos santidad con una oración profunda, una unidad con Dios en el alma que se experimenta por la oración, ¿no? A eso se refiere la tercera, ¿no? Vida mística. Pero la perfección en la caridad, ¿ok? Entonces, por eso atribuimos al Espíritu Santo la santificación, ya que es enviado para eso. Pero en particular, por ser el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, si nuestra santificación consiste en ¿qué? La caridad, sobre todo, ¿ok? Ama a Dios y haz lo que quieras, ¿no? Decía San Agustín, ¿ok? Entonces, porque si amamos a Dios, nuestro querer será lo que agrada y complace a Dios, ¿ok? Entonces, y ese es el lenguaje que escuchamos en San Pablo a los Romanos, capítulo 8, Gálatas, capítulo 5, si quieren repasar esos pasajes donde se mencionan los frutos del Espíritu Santo. Y también es el lenguaje de que ya no estamos bajo la ley, ¿no? Si somos ya dirigidos por el Espíritu de Dios, ya somos hijos de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere por estar bajo, sujeto a la ley? Ya en el primer siglo se malentendía, de modo que se menciona San Judas, San Juan en el Apocalipsis, una herejía de los nicolaitas, los que seguían un Nicolás hereje. Y lo que menciona San Pedro, de que hay muchas cosas que dice Pablo que son difíciles de entender, que están así distorsionando, todos se refieren a este lenguaje, de que ya no estamos bajo la ley. ¿En qué sentido? En el sentido luterano, ¿no? Si somos salvos por la gracia, no por las obras, pues no importa si sigamos pecando. Entonces, puedes fornicar y salvarte. ¿No? Entonces, imagínense predicar esa doctrina. Sí, me suena bien, ¿no? Entre la muchedumbre, ¿no? Así es lo que sucedió como consecuencia de Lutero. ¿Okay? Una decadencia en la cristiandad, ¿no? Por estas ideas de la redención. Pero ya del primer siglo, ahí estaba, ¿no? De que si somos salvados por la fe, por la gracia, no por las obras, ¿okay? Que no lo entendamos así. ¿En qué sentido? Obviamente hay aspectos de la ley que ya no se nos aplican, ¿no? Por ejemplo, de la circuncisión o la ley kosher, que es un tema principal en ambas cartas, ¿okay? Porque ¿cómo eran esas comunidades? Totalmente mixtas, ¿no? De gentiles y judíos. ¿Están dónde? En Roma, ¿no? En Galacia. Entonces, nuevas comunidades, llegan muchos gentiles y ¿cómo van a convivir con los judíos que estaban en exilio? Tenemos que circuncidarlos, no querían comer con ellos y porque era prohibido y qué. Entonces, es un tema central. Y a eso se refiere por las obras de la ley, a saber, circuncisión. ¿Okay? Entonces, ¿pero a qué se refiere moralmente? Que ya no estamos bajo la ley, sino de que ya no sentimos la obligación contraria a nuestro querer. Porque Dios no nos mandó simplemente instrucciones de seguir, sin transformarnos interiormente.
Si hubiera dicho que sean santos, pero no te da la gracia, ¿cómo te vas a sentir? Qué difícil es la expectativa divina de ser como Dios. Pero ahora nos ha dado su mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Tenemos la tercera persona de la Santísima Trinidad en nuestra alma por la gracia santificante. ¿Okay? Entonces, como el motor de nuestra vida espiritual. ¿Okay? Ahora será difícil. ¿Qué viene con el Espíritu? Hasta coloquialmente. Si uno dice que es un solo espíritu con su esposo, por ejemplo, aquí tenemos dos matrimonios, muy bien, quedarán. Si se siente como un solo espíritu, ¿qué quiere decir? ¿Quieren lo mismo? ¿Cómo? ¿Quieren lo mismo? ¿Quieren lo mismo? Hasta una unión de pensamiento también, ¿no? ¿No? Se intuyen. Que es una unión complementaria, ¿okay? Complementaria. Diferentes, pero complementarias, muy bien. Pero aunque no concuerdan, a lo menos sabes lo que está pensando, ¿no? Y ya lo que estás pensando, aunque luego viene el negocio, ¿no? De cómo, ¿no? Entonces, pero si decimos eso coloquialmente, somos como de un solo espíritu, ¿no? Yo sé, compartimos los mismos pensamientos, sentimientos, quereres, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está dando Dios? ¿Instrucciones nomás? No, su mismo espíritu para que participemos en esta misma vida trinitaria. ¿Okay? Ahora bien, será difícil. El que me ama guarda mis mandamientos. Por amor, no por obligación, ¿okay? Por analogía. Entonces, una persona enamorada tiene que ser obligada a platicar con su amor. No, lo hace con gusto. Hace su hora santa de teléfono cada día, hablando de la nada nomás para estar juntos, ¿no? ¿Ok? Entonces, quieren pasar tiempo juntos, quieren hablar, quieren hacer los sacrificios, ¿no? ¿Cuestan trabajo a los que están enamorados? No, con gusto, es una expresión de amor. Te amo más que esta cosa, ¿no? Que mi dinero. Claro, yo pago la cuenta otra vez, ¿no? Que te quiero mucho, ¿okay? Entonces se sacrifica con gusto porque es una expresión de amor y le hace crecer en el amor, ¿no? Entonces, en ese sentido no estamos bajo la ley, porque lo que faltaba a la alianza antigua, la antigua alianza, ¿qué es lo que faltaba? Estaban los preceptos, ¿okay? Menos claros que son como son ahora, pero faltaba ese don del Espíritu, ¿no? Entonces Dios, y San Pablo menciona eso, de que Dios nos exigía por una ley que era difícil. Y a propósito, ¿para qué? ¿Por qué nos dio una ley a los israelitas que era un poco demasiado difícil? Para probar sus corazones. ¿En qué sentido? Pues a ver si realmente lo amaban a él como a la ley. Ok, pero si no eran tan capaces de llevarla a cabo, eso es un poco cruel, ¿no? ¿Cómo? A ver. Para ver que por ellos mismos no podían y que necesitaban a Dios para ello. Exactamente, ¿no? Para que clamaran para un Salvador. ¿Okay? ¿Qué es el tema del Antiguo Testamento? ¿Qué es el punto débil de los israelitas? Porque Dios la infidelidad, ¿no? De querer un rey como las demás naciones, por ejemplo, ¿no? Siempre salen de Egipto y de repente, pues, ¿dónde está Dios? Yo tengo hambre. No me ha mandado ninguna comida, entonces hagamos ídolos y... Entonces siempre se convierten o recaen, digamos, en la mundanalidad. Queremos un rey. Se olvidan que Dios es su rey, ¿ok? Entonces quieren ser como las demás naciones, ¿ok? Entonces es para que clamaran para un Salvador. Por eso Dios los quiere débiles,
y son más fieles cuando son perseguidos, ¿ok? Que de afluentes, ¿ok? Bien, ¿ok? Ese sentido muy importante, ya no estamos bajo la ley, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, como no tenemos mucho tiempo, nomás puede ser esos puntos fundamentales que según mi punto de vista faltan hoy en día o hasta en nuestra comunidad, ¿ok? Entonces, que la meta de la vida espiritual es amar más, ¿ok? Si entendemos qué es la meta, vamos a entender para qué son los medios, ¿ok? Hay unos, no es el problema más común hoy en día, pero hay unos que van a expone San Francisco de Sales, ¿no? En la Filotea. Unos tienen un concepto de la santidad que enfatiza un aspecto necesario, pero que es más un medio que el fin. Por ejemplo, la penitencia, ¿ok? Hay los que van a han habido tiempos en la iglesia donde la ascesis, digamos, el asceticismo era tan fuerte que era hasta exagerado, ¿ok? Y unos tenían el concepto de que, la idea de que pues, yo no puedo ser santo porque no tengo buena salud para hacer mucha penitencia, ¿ok? ¿Para qué es la penitencia? Porque es necesaria. Pero, ¿ok? ¿Qué van en contra? De la caridad, por fin, ¿no? Entonces, ¿por qué no amas a Dios? Porque amas más a la criatura X, ¿no? Entonces, que es un pecado. Entonces, es para purificar el amor, ¿ok? Para que no sea dividido, ¿ok? Entonces, porque un hombre casado no tiene amistades íntimas con otras mujeres, ¿ok? Entonces, aunque puede ser sano al principio, pues fácilmente se puede distraer, ¿ok? Entonces tenían muchos amores divididos, ¿ok? ¿Ok? ¿Y por qué la oración? ¿Para qué es? Para fortalecer. Bueno, entonces la penitencia, ¿ok? Purifica nuestro amor para que sea más puro. Y así debe de ser como la norma, ¿ok? Entonces, el amor de Dios también incluye el amor al prójimo. Y generalmente, como directores espirituales, vamos a decir, si piden permiso para tal penitencia, ok, primeramente, ¿es lo que necesitan? Puede ser en unos, más en coléricos a veces, como cierto motivo de soberbia, a veces, ¿no? Más para probar que yo puedo, me siento orgulloso, fuerte de que yo puedo. Okay, tal vez no es la mejor penitencia para ti. San Felipe Neri daba uno que pedía permiso para utilizar el cilicio, o era como una camisa de... ¿Cómo se llama aquí? Sí, es una camisa pero de pelo de caballo. Sí, que te pica, ¿no? Que te rasca. Entonces dijo que sí, pero él notó que tú eres muy fuerte de voluntad, no te dejas llevar por así placeres corporales, no es lo que necesitas tú, y yo sospecho que sea un motivo de cierta soberbia, nomás para, estoy haciendo lo que hizo tal santo. Y decía, ok, la puedes ponértela, te la puedes poner, pero por fuera. ¿Cómo? Entonces no era una penitencia corporal, que para él no era tan necesario en su estado, sino necesitaba más humildad. Entonces andar con camisa de penitencia, presumiéndola a todos van a burlarse de él, como quién piensa que es, y era total una humillación, que le sirvió mucho mejor para su santificación, ¿ok? Entonces, igual de salud, ¿no? Generalmente es eso. Si te impide a cumplir con tu deber de tu estado de vida, puedes ayunar los días que quieras, muy bien, con tal de que cumplas con tus trabajos y quehaceres. Si me dices, no puedo, mi hija, ¿puedes hacer la comida? Yo no puedo, estoy muy cansada, por tanto ayuno. Okay. Estás faltando a tus deberes. Entonces va en contra el amor. No. Okay. Para que fomente más amor. Okay. Para que la oración. Si esa es la meta,
Como dice Santo Tomás, no podemos amar lo que desconocemos, ¿no? Si no está en la mente, no va a estar en el corazón. ¿Okay? Igual en el matrimonio siempre preguntan cómo está la conversación, esa dinámica de conversación, de platicar. Si no están hablando, realmente no hay mucho amor tampoco. ¿Okay? Entonces, tenemos que platicar con Dios para amarle más. Pero ese es el fin, ¿okay? Para que no nos desviemos en que voy a rezar, voy a decir tantas oraciones, tengo un arsenal de letanías para entonces conseguir de Dios lo que quiero. Ten misericordia, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Ok. Puede ser un acto de amor en cuanto estés pidiendo para los demás, para tu santificación, para agradar más a Dios. Pero a veces perdemos el enfoque, ¿no? Y es nomás decir mis oraciones. O tentación tal vez para hombres más intelectuales, voy a leer ese libro del Santo y qué interesante para aprender. ¿Okay? Entonces, fortalece las convicciones, que es una parte de un requisito para amar más. Pero puede ser que uno pase todo el tiempo nomás pensando y no amando. ¿Okay? Pasa a ser un coloquio íntimo, por eso recomendamos que quieran para la meditación, probablemente no una exposición de la teología. ¿Okay? Puede ser si necesitas ese tiempo también para tener las ideas más claras de cómo es la vida espiritual, convicciones, bien, pero en cuanto sea más apto para fomentar esta conversación amorosa, que es el fin, ¿okay? Entonces que sea como la imitación de Cristo, esos libros de meditación de San Alfonso, porque van al grano y te lo aplican a tu vida, a tus obras, ¿no? Te inspiran afectos, ¿okay? Que sea una lectura sabrosa, afectuosa, ¿okay? Afectiva, ¿okay? Entonces, otra vez, la oración para amar más, la penitencia, para tener un amor más puro. ¿Okay? ¿Me siguen? ¿No? Sí, ese es el fin. Bien, ¿preguntas sobre este punto? Igual un amor a Dios que incluye al prójimo, que es imagen de Dios. ¿Okay? Por eso nos da esas definiciones distintas, complementarias, que son completas en sí, pero a veces podemos pensar que la vida mística, voy a alejarme de todos los demás. Pero tal vez Dios quiere que tú santifiques a tu prójimo, ¿no? El Espíritu Santo viene con una misión para todas las gentes, ¿no? Entonces, si falta esa caridad hacia el prójimo, porque hablas de una vida espiritual, si no incluye el amor entero, digamos, de Dios y su imagen en tu prójimo, ¿ok? Bien, también el otro punto es tan importante, ya mencioné de eso de logos, cómo discernir, ¿ok? El hecho de que ¿para qué necesitamos los dones del Espíritu Santo? ¿Y cómo se distinguen de las virtudes? ¿A poco no es suficiente tener las virtudes teologales, que son sobrenaturales? Fe, esperanza y caridad, y además las infusas morales, que son la prudencia, justicia, templanza y fortaleza, también infusas. ¿Ya? ¿No? ¿Será suficiente? Pues sí, no. Esa es la mejor respuesta, porque tienes tanto la sí como la no, y el pues para decir que no, estaba diciendo que pues sí, no. Entonces, ¿por qué no será suficiente para llegar a la santidad a la cual Dios nos llama? ¿Qué es la expectativa de santidad? ¿Solo hacer unas obras santas? Dios nos quiere a su imagen, o sea, una imagen de Él, o sea, en toda una perfección. Uh-huh. Tanto de obra del qué hacemos, como del cómo lo hacemos. ¿Okay? Igual, como notamos en relaciones humanas. Entonces, no sé por qué me corren tantos ejemplos de matrimonios, pero confieso a demasiada gente, pero no, si la mujer insiste, dime que me amas, te amo. Pero dilo como lo siente, como
Ok, lo dijiste, pero no cuenta. Porque te lo pedí primeramente. ¿No? Entonces, pero hacen las amistades. Ok, es mi amigo, no me ofende, me ayuda, pero no es tan amigo como fulano de tal. Entonces podemos hablar del modo de amistad, del modo de amar, del modo de... y aunque hacemos una obra buena, se puede realizar de un modo mejor, una manera mejor, ¿no? Ahí entra el Espíritu Santo, ¿okay? Los dones del Espíritu Santo para santificar el modo o manera de hacer las obras buenas, ¿okay? Porque si quieres hacer un acto de fe, por ejemplo, ¿a poco no te ocurre a tu razón, iluminada por la fe y la prudencia, puede ser un acto de fe? Pero tú estás dirigiendo, digamos, este avión espiritual de un modo muy humano. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos actuar de un modo divino? Será por inspiración. ¿Okay? Tenemos que recibir inspiraciones, tanto en la mente como en la voluntad. Tenemos que ser dirigidos. ¿Okay? Hasta... ¿qué será? Bueno, en el arte, ¿no? El arte depende mucho del modo, ¿no? En cuanto a su calidad, ¿no? Entonces, en la música, ¿a poco no es por un mejor músico? Ambos saben las notas, pero es el cómo y cómo lo hace. Ahí está la perfección del arte, digamos, ¿no? Y hasta es interesante ver sus dones, sus talentos musicales. Dicen que Mozart lo cita... Lo pone en su libro el padre Garrigou-Lagrange como otro rollo marín francés. ¿Okay? Entonces él decía que lo usa como analogía, porque cómo componía Mozart sus piezas. Entonces tenía un esquema analítico. Entonces ahora hacen el deporte, tienen la revolución analítica, ¿no? Tienen todos los datos de cómo mueve, a qué velocidad, y qué estaba comiendo antes, y tienen todo el análisis, ¿no? Entonces, ¿un músico lo hace así? No, es más como una inspiración. Y dicen que Mozart concebía sus piezas enteras como en un momento, como por una idea infusa, digamos. Entonces tenía la idea de su pieza. Y iba escribiendo lo que ya tenía. Porque se nota que en sus partituras no hay correcciones. No utilizaba blanqueador para... No, a ver, ¿cómo? Nada. Entonces tenía todo en la mente y lo expresaba. Entonces... de modo que existía de un modo más perfecto en su mente, ¿no? En su pura esencia unida, ¿no? Y que trataba de expresar por la música. ¿Ok? Así será también con los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Los 7, a diferencia de los carismáticos, que es otra cosa para los demás, que no son habituales, tal cual. Si uno dice, yo tengo el don de sanación, ¿y lo tendrás mañana? ¿O quiere decir que tú puedes sanar a todas las personas que te visitan? No, entonces será algo transeúnte, digamos, como don, ¿okay? Que viene y se va. Pero los dones del Espíritu Santo son habituales, hábitos en el alma, son para secundar estas inspiraciones divinas, ¿ok? En el alma, tanto en la mente como en la voluntad. Entonces, para que tengamos esto claro, ¿okay? Necesitamos, si queremos ser santos, no porque otra tentación es de tratar de ordenar todo, según la prudencia, pero de modo tan controlador, digamos, que no entra el Espíritu Santo. ¿Okay? Unos hacen la meditación así, voy a leer estas 2 lecturas en estos 30 minutos. ¿Okay? Tiempo de efecto. Siguiente conclusión. Bien. La meditación siguiente. ¿Okay? Es una tentación más gringa que mexicana. Entiendo. ¿Okay? Yeah. Estoy hablando ahora.
pero hay unos así. Tuvimos una plática de los padres del distrito, y era un hombre militar que nos dio hasta el Matrix para resolver cualquier decisión, tomando en cuenta las 15 circunstancias de categoría, y pones todo en esta máquina y sales con la conclusión más razonable y prudente, ¿no? Entonces, no es nuestro modo de actuar realmente. Nos hace falta más de eso, ¿no? Pero, bueno, entonces, a veces pensamos con tal de que cumpla con los mandamientos, haga buenas obras, evite transgresiones a sus preceptos, estoy bien, estoy cumpliendo con todo lo que Dios quiere de mí. ¿Qué dice el Señor? Ya no os llamo siervos, sino amigos. Puedes tener una muchacha de la casa, ¿no? Que hace todo bien en cuanto a la cocina, la limpieza, pero es igual a tu esposa, ¿qué? No es igual, ¿qué? El Señor quiere más, ¿qué? Quiere esa intimidad de vida, de oración, de amor, y quiere hasta actuar en nosotros y a través de nosotros, ¿ok? Entonces tenemos que estar abiertos a recibir inspiraciones divinas, ¿ok? Pero qué miedo, ¿eh? Porque a la vez, ¿no? Por eso hubo cierto prejuicio en contra hasta la meditación. Decía Santa Teresa que tenía que defender el hacer la meditación en su convento. No, que digan sus oraciones, nada más. Decía, pero el Señor nos prohíbe rezar como los fariseos, como los guacamayos, nada más repitiendo, ¿verdad? Entonces, si estoy pensando en lo que estoy diciendo, ya es meditación. Ok, pero cuidado, porque los protestantes decían, no, el Espíritu me movió a decir que el Papa es el anticristo. Entonces, con nuevas revelaciones, por ejemplo, entonces, ¿cómo discernir? ¿Okay? Igual en nuestra vida personal. Evitemos todo lo que es herético, nuevas revelaciones, eso es más fácil. Pero luego de cómo actuar, ¿no? Ya les conté mi anécdota favorita de Steubenville, ahí donde se aposentó, digamos, al movimiento carismático. Y generalmente era de que, por el hecho de que me acaba de ocurrir a mi pensamiento, sin haberlo pensado, es del Espíritu Santo. Pero no siempre es así. Y mi anécdota favorita es que en la adoración, la capilla de adoración, sale un muchacho esperando a una muchacha que le dice, Dios me dijo que me vas a engendrar muchos hijos. Como estaba leyendo algo de Abraham del Antiguo Testamento. Y ella, su respuesta perfecta, pues no me lo dijo a mí, entonces voy a esperar hasta que me lo confirme, gracias, ¿no? Señor profeta, ¿ok? Entonces, ¿qué? Entonces sintió, porque igual tenemos intuiciones, las emociones influyen en nuestro modo de pensar, entonces no es siempre del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces les dejo nomás con esto de que estaba meditando en mi penúltimo retiro, porque San Ignacio de Loyola habla de como reglas de discernimiento, el discernimiento de los espíritus, ¿okay? Es un don carismático de que tienes un demonio, lo siento, te voy a hacer un exorcismo. No es eso. Es el discernimiento de espíritus en cuanto es del espíritu bueno o del malo, del ángel bueno o malo, porque normalmente es como el instrumento de esas inspiraciones. Y aquí, clave es, da unas cuantas reglas, como de nunca cambiarse de propósito, ya hecho en tiempo bueno, digamos, de consolación, por estar en un tiempo de desolación. ¿Okay? Si estás de mal, si estás en una crisis, no tomes decisiones importantes. ¿Okay?
habla con tu confesor, ¿okay? Pero cuántas personas por estar en una crisis emocional, un estado de desolado, desconsolado, que voy a cambiarme de mi estado de vida, voy a dejar a mi familia, no sé qué, ¿okay? Entonces nunca hagan un cambio hasta que estés otra vez de buen clima, ¿okay? Entonces, pero también aquí menciona los 12 frutos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ellos? En un tiempo los memorizaron para su primera comunión y luego los olvidaron, ¿no? ¿Qué? Entonces, ¿qué son los 12 frutos? A ver, ¿cómo va? Charity, joy, peace and patience. Tengo un canto en mi mente. Caridad, gozo, paz, paciencia. Charity, joy, peace and patience. Goodness, benignidad, longanimidad. Longanimidad, pero es en inglés que me lo canto a mí. Benignidad, longanimidad, joy, peace, patience, goodness, bondad, mildness, será mansedumbre, ¿no? Faith, modesty, fe, modestia, continencia, castidad. Si no me equivoco, ¿ok? Ahí están. Pero es bueno tenerlos de memoria. Y se lo voy a decir por qué. Porque si esos son los frutos, hay una manera de entender los frutos. Si actuamos habitualmente según los dones y las virtudes, se producen los frutos, ¿ok? En nuestros actos, de modo que sentimos gozo en hacer el bien, ¿ok? Ahí está la meta. No de que lo hagas a fuerzas, sino con gusto, sintiendo un gozo, una paz. Son signos, digamos, de perfección. Pero sirven como reglas de discernimiento. Puedes preguntarse si tal inspiración concuerda con esta lista. Por ejemplo, me acuerdo que un día en el seminario estábamos cantando mal, ¿okay? En el coro con mucha prisa, me molestaba, me escandalizaba, así, se me dice tan piadoso. Entonces, ¿qué están haciendo? Como no quieren estar aquí. Entonces encontré un escrito de Garrigou Lagrange sobre el canto, como indica el espíritu de la comunidad, y lo voy a poner así en el, ¿cómo se llama? Donde se ponen los boletines para la comunidad. Y entonces me presenté al rector: padre, estoy angustiado por eso, quiero así hacer post, ¿no? De este escrito. Me dijo: es buena idea, tal vez en una semana, ¿no? Que me vuelvas a preguntar. Ok, bueno, ya había pasado la crisis, ¿no? Entonces en unos días ya era diferente y no era necesario. Todos probablemente ya lo sabían, pero nomás era un momento. Entonces lo que me faltaba era paciencia, ¿no? ¿Cuántas veces sentimos, debo de hacer esta corrección y decírselo? Ok, pues a veces hay otras reglas por justicia, tiene que ser a veces de inmediato con los hijos, por ejemplo. Pero espérate, ¿no? Una regla buena, a ver si perdura esta inspiración. ¿Okay? Si no perdura, probablemente era más un impulso emocional, más según tu temperamento, querer, que una inspiración del Espíritu Santo. ¿Okay? Debo de fundar una orden religiosa y un grupo de... Ok, entonces ponlo en las manos del Señor y espera. Concuerda con la paciencia. Si no puedes esperar, eso no es del Espíritu Santo. ¿Ok? Igual vas a hacer tal corrección, lo vas a hacer con benignidad, con mansedumbre. Entonces, porque ya estás muy molesto y no tienes la longanimidad, o sea, la paciencia de sufrir a largo plazo, y por eso quieres actuar ahora, ¿no? Entonces, ¿cuántos se confunden? Ejemplos obvios, ¿no? De que, pues, estoy separada de mi esposo pero en mi grupo de oración, como conocí a ese Señor maravilloso, ¿no? Que también es separado de su esposa, pero
No, pero es un hombre de tanta fe, ¿no? Como hicimos clic y no sé cómo explicarlo, pero siento que Dios lo puso en mi vida, que debemos estar juntos y es súper racional, pero así son los movimientos del Espíritu. ¿No? ¿De cuál Espíritu? ¿El tuyo o del Santo? ¿Concuerda con la castidad? No adulterarás. No. Entonces, ¿qué? Entonces ahí tienen continencia en el sentido amplio también de como de templanza, de poder contenerse. ¿Qué? Entonces sirve como una lista, ¿no? Concuerda con eso y generalmente yo, mi opinión, la paciencia, ¿no? Clave para si esperas y persigue la inspiración. Y por fin la obediencia, ¿no? Si lo sometes a tu confesor y él dice que sí, Dios puede cambiar la mente de cualquier persona, entonces ahí andamos siempre ¿Tienen que cubrirse los seguros. No necesariamente, y digo, es acomodado, digamos, porque la lista tal cual, los frutos no son tal cual, así revelados como reglas de discernimiento, sino lo que se produce en el alma por actuar habitualmente según las virtudes y los dones. Y ya actúas ya con la fe, por ejemplo, no es la virtud teologal, sino como una diferencia de inteligencia, es como palabras de fe, como te queda muy claro, digamos, o claros conceptos de la fe para expresar a los demás, como una claridad en entender esos misterios. Lo expone al padre Roy Marín también, si quieren más detalles, ¿no? La teología de la perfección cristiana. ¿Okay? Pero si esos son sus frutos, entonces hacen su forma de semilla, van a concordar, ¿no? Va a ser algo que... Bien, entonces ya. Preguntas. Y sobre los dones del Espíritu Santo, los 7 dones. Se infunden desde el bautismo, se perfeccionan en confirmación, pero ¿cómo se mantienen? Es decir, ya los tenemos y ya. Porque... Entonces, muy buena pregunta. Tenemos los 7 dones del Espíritu Santo desde el bautismo. Se robustecen, digamos, con la confirmación. Están más sueltos para... Santo Tomás los compara con velas de una barca, por ejemplo, para recibir el soplo del cielo. ¿Okay? Son hábitos en el alma, pero lo curioso, la paradoja es que no podemos iniciarlos, porque son precisamente para recibir las iniciativas o inspiraciones de Dios y para secundar esas inspiraciones. Entonces, obviamente se van a robustecer también por ser fiel a esas inspiraciones, porque es un don tan precioso que recibimos. Si siempre le colgamos, ¿no? ¿Cuántas veces vas a volver a llamar a una persona que te cuelga siempre? No, ya, no. ¿No? Entonces, que no le entristezcamos, dice San Pablo, por ser infieles. Tal vez no vuelve, ¿no? Con tanta frecuencia. Y además, es lo que enfatizamos en la dirección espiritual, es, va a crecer, lo primero que vemos en la dirección, ¿qué es tu punto débil? Estás cayendo en pecado mortal, tienes apegos muy fuertes a la vanidad, codicia, lujuria, Si hay apegos, no vas a escuchar su voz, porque no vas a recibir tantas inspiraciones, porque tus afectos no son dóciles a los suyos, están apegados a criaturas, ¿no? Entonces no tienes las velas cerradas, Entonces vamos a enfatizar, tu penitencia, todo en orden, estás ya mortificado con una santa indiferencia a las criaturas, ¿no? Si no, empecemos ahí, y oración, y haces la meditación, porque solo ahí vas a empezar a ser movido y dirigido por Dios, Y enfatizamos que la oración que sea con la meta práctica, bajo tu control e iniciativa, que sea una oración muy afectiva y sencilla,
Entonces, que no te confundas en simplemente, sí, padre, ya leí el libro. ¿Tienes otro? En una semana ya acabé con ello. Porque no era de estudio, era de meditar. Entonces, vuelve a leer lo mismo. ¿Cómo? Pero ya. No es para simplemente entender, es un instrumento para amar a Dios. ¿Okay? Estás entrando en, como una mujer quiere tener más ganas y lee una novela para pensarlo en lo romántico. Entonces, con Dios vas a tener tu vida, tu libro romántico del amor de Dios para sentir más amor y actuar, ¿verdad? Por fin en obras buenas y amorosas, ¿ok? Entonces, con ese énfasis que sea afectiva, que pase, si un solo párrafo te llena, párate, ¿no? Hasta que saques todo el sabor, porque al fin no es simplemente entender algo, sino de amar más a Dios. Si te ha servido, sigue, ¿no? Que se transforme, que pase a ser tu coloquio íntimo, amoroso con Dios, personal, ¿ok? Entonces ese es el fin. Y si estás en eso, sin muchos apegos, y una oración muy afectiva y sencilla, ahí puede entrar el Espíritu Santo, ¿no? Porque tu alma es dócil, ¿ok? Entonces si pones todos tu modo de hacer, yo tengo que leer, yo voy a decir, ¿no? Pues igual en una relación, ¿no? Si nomás una sola persona siempre habla, ¿qué? No hay una dinámica de docilidad, de vivir uno en el otro, ¿ok? Es más de imponerse, pero en nuestro caso a Dios no nos corresponde, ¿ok? Como tampoco corresponde a la mujer, a su marido, ¿no? Sí, padre, muy bien, excelente, muy bien. Aplauso. Ok, bien. Entonces con Dios debemos ser por fin los más pasivos y la perfección será de que Él haga todo a través de nosotros, ¿ok? Pero actuando lo que está en nosotros, esos dones. Por eso son dones y no simplemente por su omnipotencia. O cuando comenté de la divina voluntad, será a través de hábitos que tenemos, no reemplazando como una posesión, como el diablo hace con el cuerpo. Dios no quiere hacer eso con nosotros, ¿okay? Porque no sería para nuestra santificación. Es una obra menos perfecta, ¿no? Entonces quiere que hacerlo a través de nosotros con toda nuestra libertad, pero ya divinizada, digamos, sobrenaturalizada, ¿okay? Por esos mismos dones y virtudes, ¿okay? Bien, entonces, pero eso es, si estamos en eso, ya van a venir más a menudo, porque si pasamos un tiempo fijo cada día en meditación, se hace un hábito. Luego, ¿saben qué? Van a estar meditando, andando por el mundo, ¿okay? Van a entender más, orar sin cesar. Ya entiendo más, ¿ok? No simplemente decir muchas oraciones al día. No puedo hablar de eso rezando. Entonces será de vivir en la presencia de Dios. Y aunque estemos actuando, tratando con alguien, lo hacemos conscientes de que Dios está en mí, Dios está en esa persona, Dios está en esas circunstancias, ¿no? Y es una oración como continua. Y luego, obviamente, ya pueden ver el contexto, con esta disposición del alma, para recibir más y más inspiraciones. ¿Ok? Bien. Buena pregunta. ¿Más preguntas? ¿Quieren ver el partido de básquetbol? Ya sé. Entonces los voy a dejar para seguir sus gustos de este mundo. Ok, muy bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Petitionem Beata Maria, Semper Virginis, Sanctius, et Omnium Sanctorum, Benedictione Potentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amen.